que hay en el otro. A esa gente más que buena, yo le quiero dar las gracias. Con su vida hoy sostienen este mundo. Yo quiero ser uno de ellos. Esa gente más. Muy buenas noches. Hola, buenas noches a todos. Bueno, la verdad que nos sentimos contentos de recibirlos. La verdad que tal vez se van a preguntar algunos qué es este programa Entre Amigos. Y este programa Entre Amigos nace de una iniciativa. Hemos vivido pues tiempos difíciles, tiempos de pandemia, y mucha gente necesitaba alguna ayuda. Entonces Radio María nos abrió las puertas para poder mandar un mensaje, que las personas pudieran entender qué era lo que estaba pasando a nivel emocional, a nivel de las relaciones personales, de pareja, cómo podían ayudar a los niños. Entonces nace pues de este acontecimiento mundial, pues la crisis sanitaria que hemos vivido, y ya este es nuestro segundo año compartiendo pues con muchas personas, y el programa Entre Amigos es un programa que habla de psicoeducación, de familia, de crianza, de pareja, ¿qué más? Bueno, de salud mental, psicología. Entonces, nace pues de esta iniciativa. Bueno, nosotros en esta noche a ver, esta noche entonces vamos a estar compartiendo, vamos a tener un conversatorio virtual de cuidados bioéticos en la enfermedad. Y Michelle entonces va a hacer la presentación de nuestro invitado. Buenas noches a todos, gracias por acompañarnos. Para mí, presentar al doctor Germán me llena de mucha alegría. El doctor Germán fue un profesor mío en uno de mis diplomados de resiliencia familiar que estoy tomando, y tiene una experiencia de vida hermosa, también en base a los acontecimientos de una condición médica. Así que para mí es una alegría muy grande que nos pueda acompañar. Y bueno, vamos a conocer un poquito la parte ya como formal de la carrera del doctor Germán. Y empezamos diciendo que el doctor Germán es médico cirujano de profesión con especialidad en ginecología y obstetricia, con una subespecialidad médica en medicina materno-fetal. Realizó también estudios de posgrado en especialidad de maestría y doctorado en bioética en la Universidad de Anáhuac, en México. También tiene un máster en formación de docentes y habilidades para la enseñanza universitaria, así como un fellowship en endoscopía ginecológica avanzada realizado en Miami, y naprotecnología en la Universidad de Creighton en Omagua, USA. Tiene estudios sobre psicoanálisis, neuroética, teología del cuerpo y cuidados paliativos. Además, es académico en varias universidades de la Ciudad de México. Es director general y socio fundador de la clínica Pregnafen, que es el Centro de Diagnóstico Femenino y Perinatal. Es miembro de varias organizaciones en México y a nivel internacional. También es vocal del Comité de Bioética Hospitalaria del Servicio de Oncología del CMN, el cual lleva varios años y tiene acreditación por parte de la UNESCO como formador de bioética y ética. El doctor Carreto se encuentra realizando varias líneas de investigación en el área de la bioética, entre las que se destacan el diagnóstico prenatal, cuidados paliativos, neuroética, al inicio de la vida y técnicas de reproducción asistida, entre otros. Bienvenido, doctor Germán, gracias por acompañarnos, gracias por darnos un tiempo en su agenda y poder nutrirnos un poquito de este tema. Entonces, la pantalla y el micrófono, todo es suyo. Muchísimas gracias por la invitación, gracias por la presentación, me da un gusto, de veras estoy yo muy contento de que Michelle y Carlos me hayan hecho esta invitación. Me encantaría estar ahí con ustedes, ¿no? Yo espero conocer Panamá en un futuro, a ver si el próximo año ahí podemos estar con ustedes. Pero bueno, es un placer realmente compartir algo de mi experiencia, ¿no? Como bioeticista, pues obviamente tenemos muchas de las cuestiones que hemos estudiado desde el inicio de toda esta cuestión de la tecnología, de la medicina, que realmente nos han hecho al ser humano preguntarnos qué está pasando, ¿no? Hay algo muy importante que hay que decir, es que la bioética va de acuerdo a la tecnología.
Simplemente es que a veces va tan rápida la tecnología que a veces la bioética, la filosofía nos invita a reflexionar un poquito ciertas situaciones, ¿no? Entonces, el día de hoy, la charla va a estar muy interesante, y lo que vamos a comentar son todos los cuidados bioéticos en cualquier enfermedad, ¿no? Nos vamos a adentrar mucho a la parte de la enfermedad terminal y todo lo que tiene que ver con los cuidados paliativos. Hoy en día los cuidados paliativos es una parte, una disciplina muy importante a nivel mundial, porque ayudamos realmente a que todas las personas que tienen una enfermedad terminal o una enfermedad crónico-degenerativas, que no tengan dolor, ¿sí? Ningún ser humano tiene que tener ese dolor. Ahora bien, vamos a ver en cuanto al sufrimiento, ¿no? Si el sufrimiento lo debemos de evitar siempre o si no. Entonces, para empezar esta charla, ¿no? Me gustaría empezar con una frase de Séneca que nos decía siempre sobre el suicidio, ¿no? El filósofo Séneca, que decía: nadie puede perder mucho por lo que se va gota a gota. No tiene importancia morir más pronto o más tarde. Tiene importancia el morir bien o mal. Mas el morir es huir del peligro de vivir mal, ¿no? Entonces, cuando vamos a hablar siempre de una enfermedad y sobre todo de una enfermedad crónica o una enfermedad terminal, pues realmente tenemos que prepararnos realmente para la muerte, ¿no? El ser humano, decía Freud, que es el único mamífero, ¿no? Que realmente tiene una autoconciencia propia y que sabe realmente que lo único que vamos a tener en esta vida terrenal es que vamos a morir, ¿no? Y realmente le tiene muchísimo miedo. Entonces, lo que hace hoy la bioética, en lugar de adelantar la muerte o atrasarla, que también vamos a ver que el atrasar la muerte, llamada también distanasia, o lo pueden encontrar en muchos papers como ensañamiento terapéutico, vamos a ver que realmente también es una falta ética hacia el paciente, ¿sí? Y hacia su propia dignidad o su propia esencia ontológica, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hacemos en la bioética? Pues simplemente es acompañar el proceso de la muerte, ¿sí? Ni adelantarla ni atrasarla, simplemente acompañar. Vamos a ver que no nada más la parte física, ¿no? Si bien es cierto que los médicos que somos paliativistas ayudamos con los opioides para que el paciente no tenga dolor, también hay ciertas características de una manera de un equipo multidisciplinario, incluso transdisciplinario, que vamos a ayudar la parte psicológica, ¿sí? La parte de la espiritualidad. Puede ser que para muchos de nosotros la parte espiritual pueda ser nuestra religión, y puede ser que para otras personas la parte espiritual provenga de otra cultura, ¿sí? Entonces, creo que hoy en día tenemos que cambiar ese chip de no nada más evitar el dolor, no nada más la parte física, sino preocuparnos a un todo, ¿no? La persona realmente es un monismo, es una esfera biopsicosocial, y sería muy reduccionista que yo separara a una persona humana, ¿no? Que el cuerpo, la mente, la psique, ¿no? O llámale lo que manejamos nosotros los católicos, el alma, pues realmente no podemos separarlo, ¿no? Sería muy reduccionista. Entonces, saqué varios objetivos que me importaba realmente que en esta charla, ¿no? Tuviéramos cierto tipo de conocimiento, pero que no se quedara ahí, ¿no? O sea, yo realmente no quería que nada más yo les diera pues ciertos conceptos que hay o ciertas cuestiones que realmente en mi práctica me han llevado a toda esta parte del cuidado bioético, del cuidado de paliativos de los pacientes, sino que les deje a ustedes algo más, ¿no? ¿Qué voy a hacer con esta información? Yo siempre les digo, al momento en que tenemos la información, es como una escalera eléctrica que ya no se puede ir para atrás, ¿no? Si ya tengo la información, mi obligación moral es pasarla al otro, ¿no? Entonces, ustedes con esta charla, ¿no? Y les voy a pedir esa parte, van a decir, ay, ¿por qué vine a verla? Ya nos va a empezar a pedir Germán cosas. Es de que ustedes van a tener el compromiso de tratar de pasar toda esta información a los demás para realmente poder ayudar a otros seres humanos, ¿no? Entonces, como ciertos objetivos que quiero en esta hora y media que vamos a charlar, pues es primeramente identificar qué son los cuidados paliativos y voluntades anticipadas, ¿sí? Porque muchas veces hemos escuchado, a lo mejor en la última década, todas estas cuestiones de cómo paliar la medicina, ¿no? Que muchas veces cuando los médicos ya no podemos curar,
pues realmente entramos a esta parte paliativa, ¿no? También vamos a hablar de un término muy importante bioético que son las voluntades anticipadas. Como su nombre lo dice, es que tú puedas anticipar la toma de decisiones cuando realmente tú no tienes esa oportunidad, ya sea que estés inconsciente o tengas una enfermedad que te impida el comunicarte, ¿no? Entonces, también es importante el decir, oye, yo quiero, si en algún momento de mi vida, de mi enfermedad, estoy de manera inconsciente, ¿a quién voy a determinar para que tome mis decisiones? Porque no sé allá en Panamá, pero por ejemplo en México y en muchos países latinos, pues los médicos generalmente somos paternalistas, ¿no? Nosotros pensamos que es lo mejor para el paciente. ¿Y quién mejor que puede decidir, como el mismo paciente, o bien los familiares que lo conocen, el qué le gustaría a ese paciente? ¿No? Entonces, creo que es muy importante también hacer este amplio conocimiento de estas voluntades que tú puedes determinar, e incluso es ético decir, yo no quiero que tenga algunas medidas extraordinarias para que me sigan manteniendo vivo, ¿sí? Ojo, no estamos diciendo adelantar la muerte, ni mucho menos, ni simplemente hacer alguna acción para que deje de sufrir o de tener dolor, ¿no? O sea, vamos a quitar el dolor con los opioides, que ya es una maravilla que hoy en día con la medicina moderna tenemos los opioides, pero realmente yo puedo determinar si realmente quiero una medida extraordinaria. Vamos a platicar también que es muy diferente lo que para uno puede ser una medida extraordinaria, para otro paciente puede ser una medida ordinaria. ¿Sí me explicó? En la medicina no hay A más B es igual a C. ¿Por qué? Porque todas las personas somos diferentes y las enfermedades en diferentes personas son completamente diferentes también. Entonces eso es lo que nos va a ayudar mucho a identificar estos dos aspectos. Luego les voy a hablar un poquito rápido de la bioética, ¿no? A lo mejor muchos de ustedes ya saben qué es la bioética, ¿no? Y a algunos les suena como la parte biología, la parte de ética, de moral, la parte filosófica. Entonces, los voy a adentrar, ¿no? Un poco a qué es lo que hacemos los bieticistas, ¿no? Se oye muy bonito la bioética para acá, que ha venido a partir de los años 70, ¿no? Pero realmente vamos a ver qué es la bioética y en qué se enfoca, ¿no? Vamos a hablar de la enfermedad, los cuidados paliativos y cómo realizar este documento y formato de voluntades anticipadas. Luego nos vamos a ir un poquito más a analizar, ¿no? O sea, yo no nada más quiero que esta plática sea de aquí para allá, ¿no? De manera vertical, sino que sea horizontal y que realmente nos quedemos analizando al final, y incluso me gustaría muchísimo que hubiera dudas y que podíamos muchas veces esclarecer a lo mejor esas dudas, y que realmente veamos cuál es la importancia, por qué estamos los paliativistas hoy en día platicando de todos estos temas. Y luego la tarea que les voy a dejar a ustedes es, los tienes que integrar, los cuidados paliativos, en tu día a día, con la gente que conozcas, ¿no? Con la gente que quiere saber sobre el tema, con la gente que incluso no sepa del tema. Es nuestra obligación realmente en la bioética y en la parte ética y filosófica, pues el realmente que lo puedan conocer y que vean que es esa opción, ¿no? Y por último, pues generar la cultura de cuidados paliativos y la muerte digna, ¿no? Muerte digna entendiéndola realmente como la vamos a entender como la ortotanasia, como algo realmente que vamos a acompañar al paciente. Porque, ojo, hay muchas situaciones en que muchas veces este término lo han manejado mal como muerte digna, como derivado hacia la eutanasia, ¿no? El adelantar la muerte con una acción o dejar de hacerla, ¿no? Entonces, vamos a hablar realmente de muerte digna, que es acompañarla, ¿sí? Bueno, como introducción, el por qué la importancia cuando Michelle y Carlos me invitaron a dar este tema, ¿no? Tenemos que ver una contextualización, ¿no? O sea, ¿de qué sirve que a lo mejor yo les platique, ¿no? De un tema histórico, a lo mejor me va a servir mucho esa parte histórica para poder entender el presente y no repetir el futuro. Pero bueno, hoy en día tenemos que contextualizar qué está pasando y por qué los cuidados paliativos van a seguir siendo mucho más importante día a día. Entonces sabemos que hoy en día, ¿no? A nivel mundial, más o menos arriba de los 60 años, son el 10% de la población, ¿no? Sobre todo en estudios de América Latina y el Caribe. Y esto se espera que vaya aumentando hasta un 25% en el 2050. O sea, si mantenemos las mismas tendencias, hoy en día el ser humano estamos viviendo más, ¿no? Hace muchos años eran 40 años, luego 50, luego 60.
hoy en día, ¿no? En el hombre generalmente 75, 80 años y en la mujer 80, 85 años. Entonces, qué bueno que tenemos vacunas, que tenemos tratamientos, que tenemos hoy en día la medicina preventiva que nos ayuda a prevenir ciertas enfermedades, ayudar a que las células estén mucho mejor y hemos podido alargar la vida de una manera artificial, ¿por qué no? Tanto natural como artificial, ¿no? Las vacunas pues son artificiales y gracias a Dios nos han ayudado a que realmente antes muchos seres humanos fallecían de ciertas enfermedades que realmente eran mortales y que hoy en día las podemos incluso erradicar, ¿no? Entonces, con toda esta tecnología que estamos diciendo y que estamos dando a favor del ser humano, pues también tenemos que empezar a pensar qué va a pasar con toda esta población, ¿no? Todos nosotros que realmente hoy en día ya nacen menos bebés, ¿no? Ya los que estamos adultos vamos a crecer más y vamos a vivir más años y pues vamos a necesitar mucho más de cuidados en la salud, ¿no? Y por ende, en los cuidados paliativos, ¿no? Entonces, esta es la parte para contextualizar un poco de la importancia del tema. Y pues darles realmente qué es bioética, ¿no? O sea, con qué es lo que sería, con qué se come, cuál sería la situación, ¿no? Ahorita me regreso a las otras. Bioética es la unión de biología y de la ética, ¿no? La ética, moral, los valores, ¿no? Y entonces, en los años 70 hubo una gran necesidad de hacernos preguntas de lo que iba pasando día a día y de toda la tecnología que iba pasando y todo, sobre todo toda la intervención del hombre tecnológica. Entonces, volvemos a lo mismo. No quiere decir que la eticidad tenga que ver con la artificialidad. ¿Sí me explico? O sea, no por ser artificial es antiético. Al contrario, qué bueno que podemos ayudarnos hoy en día de la artificialidad. A la gente anteriormente, hace un siglo, le daba apendicitis. Desgraciadamente, cuando no había una anestesia, ¿no? Medicamentos para la anestesia, pues desgraciadamente los pacientes morían. O en el parto, ¿no? Muchos de las pacientes en el parto, pues fallecían. Hoy en día tenemos tecnología que nos ayuda a todas estas cuestiones y entonces sigue siendo ético, claro que sí, pero realmente tenemos que empezar a dilucidar si todo lo que estamos haciendo, o sea, no porque sea posible, quiere decir que sea ético, ¿sí? Entonces, para darles así un resumen, en los años 70 hubo un doctor oncólogo que se llamaba Potter, que él realmente empezó con 3 eventos que estaban sucediendo en ese entonces, empezó a preguntarse, híjole, tenemos que hacer algo más en la medicina, ¿no? Hemos oído a lo mejor de filosofía, de ética, de moral, pero tenemos que bajar estas disciplinas a la parte médica, ¿no? Porque realmente, pues todos lo vamos a necesitar, ¿no? Mucha gente dice, no, pero es que el bioeticista tiene que ser o filósofo o médico. No es cierto, todos podemos ser bioeticistas, porque lo maravilloso de esta disciplina es que es transdisciplinaria, que van a ser diferentes puntos de vista. No es lo mismo yo un caso médico, ¿cómo lo puedo ver? Como médico, como filósofo, como sacerdote, como rabino, incluso como hombre y como mujer es totalmente diferente, ¿no? Un arquitecto, alguien de finanzas, ¿no? Que también nos va ayudando en la parte bioética, esta parte utilitaria, pragmática, de ser más dinámicos. Entonces, realmente la bioética se ha venido a revolucionar a toda esta parte transdisciplinaria. Y entonces Potter se dio cuenta que en los años 70 había 3 eventos médicos que fueron muy importantes para poder determinar y decir, tenemos que hacer algo ya, sí o sí. Uno de ellos, el principal, fueron las técnicas de reproducción asistida. ¿Sí? ¿Qué son esas? Han oído a lo mejor del in vitro, del ICSI, ¿sí? Todas las parejas que tienen infertilidad, que muchas veces van a requerir o van a recurrir a una técnica de reproducción asistida. Y entonces, no sé si saben que muchas de estas técnicas, desgraciadamente, pues hay muertes fetales o muertes embrionales, ¿sí? Entonces, o se congelan embriones y hay exceso de embriones, ¿no? Hay muchas parejas que dicen, yo ya tengo mis 3, 4 hijos, 5 hijos, pero me sobraron 10, 15 embriones congelados, ¿no? Y entonces ahí está el dilema de, ¿qué voy a hacer con los embriones? ¿Sí? Porque son personas humanas, entonces los desconecto, los mato, los dono a una pareja que no pueda tener bebés, sería como una donación intrauterina, o hay gente que investiga con ellos, ¿no? Y estás investigando con un ser humano. Entonces, anteriormente en los años 70, ¿qué pasaba? No se podía hacer bebés,
¿no? O sea, las personas que tenían infertilidad, pues bueno, recurrían a una adopción o trascendían por medio de otra manera, ¿no? Y no por la paternidad. Pero el momento en que el ser humano pudo hacer bebés, híjole, ahí fue Potter donde dijo, tenemos que platicarlo. ¿Sí me explicó? O sea, tenemos que platicar esta tecnología y que vaya a favor de la ciencia y a favor del ser humano, pero no podemos dejar de pensar qué vamos a hacer en un futuro. ¿Por qué? Porque después de muchos años, las personas o los médicos que hacían estas técnicas de reproducción asistida decían, ¿y ahora qué vamos a hacer con todos los embriones congelados, no? Y a mí me encantaba mucho San Juan Pablo II que decía, bueno, ya tenemos aquí esta parte de personas que están congeladas, que son embriones, ¿no? Que son personas humanas, y ya no nos vamos a pelear el que sí, que hubiéramos hecho, que vamos, o sea, vamos a ver cuál es la mejor manera y qué vamos a hacer hoy en día. Y decía San Juan Pablo II, la bioética nos ha ayudado a toda esta parte y ojo, lo que pasó, vamos a tratar de darle una mejor solución, pero lo que debemos de hacer en la bioética es que a partir de ahorita ya no se siga haciendo de esa manera sin pensar las posibles consecuencias que puede haber, ¿no? 2, ¿cuál fue el segundo? Fueron los trasplantes, ¿sí? Anteriormente, pues, se hacían los trasplantes desde los años 40, pero veían que muchas veces rechazaban el órgano, ¿no? Que se daba un riñón de un pariente al otro y que, ¿qué creen? Que después de 2, 3 días, una semana, meses, se rechazaba. Y decían, ¿qué está pasando? ¿No? Y en los años 70 hubo un medicamento que se llamaba inmunosupresor. ¿Qué quiere decir? Que va a bajar las defensas del cuerpo para que entonces el órgano no lo rechaces. Y entonces ahí se vino otro componente bioético porque se empezaron a hacer muchísimos trasplantes. Y hoy en día los trasplantes que se hacen de cadáver, ¿no? De una persona que falleció y que es tan virtuosa que esa persona o los familiares nos autorizaron a donar sus órganos. ¿Hay un conflicto bioético ahí? Pues no, no hay conflicto bioético. Pero ¿dónde radica el conflicto bioético? En una persona viva, ¿sí? ¿Qué hay de quitarle un órgano a una persona viva, ¿no? Que sí lo necesita? Una cosa es que podamos vivir con un riñón, una cosa es que podamos vivir con una pierna, con un brazo, ¿no? Pero tendríamos que analizar, y es a lo que lleva la bioética, no está diciendo que está en contra de los trasplantes de donador vivo, ni mucho menos. Podemos justificarlo con el principio de solidaridad, de subsidiariedad, por el amor al otro, por el amor al prójimo, ¿sí me explicó? Lo único que dice la bioética es, vamos a analizar muy bien realmente todas estas cuestiones de los trasplantes de los donadores vivos, porque realmente estamos incidiendo sobre un cuerpo humano que está sano, ¿no? Generalmente en la medicina incidimos sobre el cuerpo cuando tiene una enfermedad, cuando tiene una muerte de las células y entonces vamos a amputar una pierna, un brazo, pero realmente son órganos que ya realmente no están haciendo su funcionalidad. Ahora, ¿qué tan ético es? Le voy a quitar a alguien un riñón sano, ¿no? O le voy a quitar a alguien una pierna, pero a lo mejor alguien que tiene 2 piernas y alguien que no tiene piernas, pues se puede donar hoy en día las extremidades y le dono una pierna, ¿no? Entonces, ese fue otro punto importante para la bioética. Y el último, ¿saben cuál fue? Los ventiladores, ¿no? Ahora que tuvimos todo el problema hace 2, 3 años con lo del COVID-19, ¿no? Con la COVID-19, ¿qué fue lo que pasó? Que anteriormente, en los años 70, cuando alguien fallecía, ¿qué pasaba? No sé si veían las películas, ¿no? Los médicos hacíamos reanimación cardiopulmonar, que es tratar de revivir al paciente que acababa de fallecer, y entonces muchas veces podíamos revivir al paciente, y en muchas otras no se podía. Entonces, con la tecnología de los años 70, se pudo ya inventar el respirador o el ventilador que una máquina va a estar haciendo las funciones respiratorias y ventilatorias del paciente, y entonces, ¿qué creen? Ahí empezó otro dilema, ¿no? Porque entonces ya había muerte encefálica o muerte cerebral, y entonces yo estaba manteniendo a una persona que ya había fallecido con un tubo, y ahora ahí venían las implicaciones, ¿no? ¿Quito el ventilador? No lo quito. ¿Sería eutanasia? No sería eutanasia. Ahora, ¿por qué le estoy dando un ventilador o un respirador a una persona que ya falleció cuando a lo mejor lo necesito para alguien que está vivo y lo puedo curar? ¿Sí me explico? Entonces,
quería nada más hacerles como que toda esta perspectiva de realmente por qué surgió la bioética, que existía desde hace muchos años, pero a partir de los años 70, estos 3 eventos médicos de la tecnología fue que hizo, vamos a pensar, o sea, muchos médicos y filósofos de los años 70 dijeron, tenemos que hablar de estos temas y tenemos que ayudar a que el paciente pueda decidir, ¿no? Sin manera paternalista del médico, ¿no? Pueda decidir qué es lo mejor para el paciente, ¿sí? ¿Sería ético que yo como doctor diera recomendaciones? Sí, puedo dar recomendaciones, pero yo no puedo ser paternalista o no le puedo decir al paciente qué haría en tu lugar. ¿Por qué? Porque desde el psicoanálisis somos diferentes. A lo mejor para mí un 0.5%, ¿no? De una complicación es muy leve, a lo mejor para ti 5% es mucho, ¿sí? Mi vida que he tenido anteriormente, independientemente de la cultura donde nací, el país donde nací, ¿no? La clase social donde nací, a lo mejor puedo tomar diferentes decisiones que las que vas a tomar tú, ¿no? Entonces, todo esto ha cambiado en toda esta parte de la enfermedad, de los cuidados paliativos, a que realmente en la bioética podamos acompañar al paciente en sus decisiones, en la toma de decisiones. ¿Que podemos dar recomendaciones? Sí, todas las recomendaciones que el paciente nos pregunte, que quiera saber y que quiera saber sobre ciertas estadísticas, ¿no? De cuánto tiempo, qué porcentaje hay de curación, qué porcentaje hay de ciertos tratamientos paliativos y realmente nosotros ayudar al paciente, ¿no? Y entonces Potter en el 71 pues presentó un libro muy famoso que se llama Bioética, un puente hacia el futuro. Y lo que decía Potter es que como la tecnología va a pasos agigantados, vamos haciéndonos preguntas en un futuro, ¿sí? Hoy en día no saben si, por ejemplo, si saben que ya existe, por ejemplo, la maternidad subrogada o el vientre en alquiler. Entonces decía Potter, a ver, les estoy dando un libro diciendo que todo lo que va a suceder, podemos ir analizando, podemos irlo platicando o bajarlo a la mesa para ver que no nos vaya a pasar lo del pasado, de hacer muchos bebés y que después no sabíamos qué hacer con esos bebés, ¿no? Entonces, hoy en día con la modificación genética, ¿no? Que ya se está haciendo, las clonaciones en animales, la criopreservación de óvulos de esperma, incluso ya hay ahorita criogenización, no sé si saben lo que es, que una vez que tú falleces, ¿no? Te pueden cortar la cabeza o te pueden congelar el cuerpo, ¿sí? Hay diferentes paquetes que te hacen para que si en un futuro la medicina moderna puede revivirte, pues que entonces te revivan. Y entonces decía Potter, espérenme, o sea, se están haciendo muchas cosas y se prevé que a lo mejor en tantos años se va a poder hacer esto, ya también viene el útero artificial, entonces Potter nos decía, en el momento que estés investigando algo, empiézate a preguntar si realmente cómo lo vamos a hacer, ¿no? Y realmente si vamos a ir hacia el lado A o hacia el lado B, o se vale decir, hoy en día todavía no vamos a hacer esta técnica, la que sea, porque todavía tenemos que determinar qué efectos secundarios. Ahora bien, si puedo hacer una modificación genética y a lo mejor quitar un gen a un bebé que va a nacer y que a lo mejor va a tener más susceptibilidad de tener leucemia, híjole, qué padre que lo pueda tratar, ¿no? Que le pueda quitar ese gen. Ahora, hoy en día, en pleno siglo XXI, todavía no sabemos los efectos secundarios. Entonces, ¿qué nos dice Potter? Sigue haciendo investigaciones, sigue haciendo cuestiones con células, con lo que sea, pero no vas ahorita a experimentar en un embrión ni en una persona humana porque todavía no tenemos esa tecnología. Entonces vamos a aplazarla, ¿no? Vamos a aplazarla 10, 15, 20 años, sigues tú intentando. ¿Por qué? Por ejemplo, no sé si saben que en China ya las primeras gemelas, ¿no? Unas gemelas que nacieron hace 5 años y que hicieron una modificación genética y desgraciadamente ahorita tienen muchísimos problemas de salud, ¿no? Entonces, pues realmente no hacer cosas tecnológicas que no hayamos probado, que no hayamos tenido muchos años de estudio. ¿Y cuál es la definición? Van a encontrar muchísimas definiciones en varios libros, en varios papers, pero bueno, una que me gusta mucho es la de la enciclopedia del Reich, que es muy corta, pero dice mucho a la vez. La bioética es la ciencia que va a regular la conducta humana, ¿ok? O sea, le interesa lo mismo que la psicología. La psicología también estudia la conducta humana,
Ahora, ¿cuál va a ser la diferencia con la psicología o con demás estudios de la conducta humana? Que nada más va a ser en las cuestiones que tengan que ver con la vida y con la salud, ¿ok? Lo demás es ética, ¿no? Está la ética del psicólogo, la ética del arquitecto, la ética del profesionista tal, y la ética del médico incluso está por separado, pero la bioética nos compete a todos. ¿Por qué? Porque todos somos vulnerables, ¿sí? Desde el momento que somos concebidos, desde el momento que estamos intrauterino, somos vulnerables a que nuestra mamá tenga un aborto espontáneo y que no nazcamos. ¿Sí me explico? Entonces, esa vulnerabilidad que tiene el ser humano, que es toda la vida, ¿sí? Todo mundo podemos tener una enfermedad, ¿sí? Una enfermedad crónico-degenerativa o un cáncer o una enfermedad ya que no tenga una curación y que sea paliativa, ¿no? Entonces, realmente, si se fijan, la bioética nos involucra a todos los seres humanos, ¿sí? Ahora, la diferencia con la psicología es que entonces, así como en el psicoanálisis, no juzgamos, ¿no? No juzgamos, simplemente ayudamos, acompañamos al paciente a diferentes técnicas que se puede hacer ese acompañamiento psicológico. En la bioética sí se va a ver desde los principios y valores fundamentales, racionales que tiene el ser humano, ¿no? Ahora bien, lo más importante para la bioética es la dignidad de cada paciente, ¿sí? De cada persona humana. ¿Y qué es la dignidad? Es un valor que genera respeto. Entonces, aunque la conducta humana o la toma de decisión, fíjense qué importante, la toma de decisión de esa persona sea diferente a la de nosotros, lo que tenemos que hacer como seres humanos, ¿qué es? Respetarlo, ¿sí? Respetar a esa persona. Podemos no estar de acuerdo con su decisión, con su toma de decisión, pero realmente lo que tenemos que hacer es respetarla y ayudarle, ¿no? Bueno, la bioética va a abarcar realmente 4 niveles fundamentales, ¿no? Uno es de que estamos estudiando científicamente todos los estados diferentes que va haciendo el ser humano en el transcurso de su vida. Habíamos dicho desde intrauterino, desde antes de nacer, hasta en la etapa lactante menor, lactante mayor, la niñez, la adolescencia, el adulto mayor o el paciente terminal, ¿no? Entonces, realmente va estudiando toda esa gama de etapas que tiene el ser humano. El segundo nivel fundamental muy importante son los problemas antropológicos. Y esto es muy importante porque aquí viene el significado antropológico y de aquí viene la importancia del tema que estamos platicando el día de hoy. ¿Qué es persona para ti? ¿Sí? Si para nosotros los personalistas, persona es en el momento de la concepción o de la fecundación que entran los 23 cromosomas del espermatozoide que vienen del varón y 23 cromosomas del óvulo de la mujer, para la ciencia y para los personalistas inicia ahí la vida. No importando que sea un cigoto, no importando que le llamemos blastómeras, no importando que sea embrión y después feto, sigue siendo ahí, en ese momento es una persona humana. Ahora, ¿hasta cuándo deja de ser persona humana? Para nosotros los personalistas, hasta la muerte. Hay otro tipo de corrientes, por ejemplo, ciertos utilitaristas, principialistas, que te dicen, es que hay diferencia entre persona y ser humano. Ser humano puede ser cualquiera, pero persona tiene que tener raciocinio. Entonces, para el utilitarista, ¿no? Un bebé no sería persona, ¿sí? Alguien que tenga, por ejemplo, un adulto mayor que tenga Alzheimer, tampoco sería persona porque ya no tiene raciocinio. Entonces, fíjense qué importante es darle ese significado antropológico y, ojo, no de manera dogmática. Claro que los que tenemos un cierto tipo de religión, la religión católica, la religión judía, ¿no? Tenemos esos conceptos ya de lo que es una persona humana, pero hoy en día la ciencia lo dice. ¿Sí me explico? O sea, ya la embriología lo dice, que es en el momento de la concepción o fecundación y termina hasta ya cuando estemos ya en la última etapa final, ¿no? Lo último, pues ya es que serían los problemas éticos y al final los problemas jurídicos. ¿Por qué? Porque realmente la bioética va de la mano con lo legislativo. Ahora bien, ¿lo jurídico debería de ir de la mano de lo ético? Sí. ¿Todas las veces va? No. ¿Sí? Desgraciadamente no todo lo jurídico es ético. Entonces la bioética también ayudamos, proponemos, ¿no? También ciertas legislaciones, ciertas propuestas de ley
que con la información que tenemos científica y filosófica podemos ayudarle a un gobierno o a un estado a decirle, te voy a echar la mano cuando vayas a hacer un proyecto de ley, ¿no? Te voy a ayudar realmente con los conocimientos para ayudar todo este tipo de situaciones. Las características de la bioética, habíamos dicho, es humana, ¿no? Tiene que ver con la vida, la salud, todo el micro-macroambiente, todo lo que tiene que ver la epigenética, ¿no? La parte racional. ¿Por qué es tan importante la parte racional? Porque no es dogmática. No te dice, esto está bien, esto es ético o antiético porque sí. No. Va a ser de una manera racional, va a utilizar la ciencia, va a utilizar la filosofía, va a utilizar la teología, ¿sí? Va a ocupar otras disciplinas como la psicología, el derecho, para poder racionalizar sobre cierta toma de decisiones. Es universal, debería de ser universal y atemporal, no cambiar en el transcurso del tiempo. O sea, no podría ser que cambie, que ahorita sí es persona un embrión y que en un futuro entonces el embrión no es persona. O ahorita que sea persona alguien con Alzheimer y que en el futuro, ¿no? O en otro lado del mundo, que no sea persona. Entonces, tenemos que ser que la bioética, independientemente de la corriente de pensamiento, tengan un significado antropológico adecuado y similar. Y por último, lo que les había platicado ya rápidamente es que interdisciplinar, ¿no? Que todas las disciplinas vamos ayudando a tomar esas decisiones. Luego, tenemos cierta metodología que nos ayuda a tomar todo este tipo de decisiones, ¿no? Y esta metodología que utilizamos está el acto humano, está la decisión que el paciente se va a acercar con nosotros, ¿no? Un paciente con una enfermedad crónica, un paciente con una enfermedad terminal, o bien la familia, se va a acercar con nosotros y nos va a decir, quiero que me ayuden. Ustedes bioeticistas que han estudiado un poco de filosofía, de la ciencia, de todas estas cuestiones tecnológicas, ayúdenme a mí o a mi paciente a poder determinar una decisión que realmente sea racionalizada. Y entonces viene el significado que habíamos dicho que es el hombre, y por último viene la jerarquía de valores. Eso es la axiología. ¿Cuál es la jerarquía de valores? Y tenemos que ver realmente la importancia del ser humano. Y en corrientes de pensamiento, nada más se las comento, generalmente en la bioética, de todas las corrientes de pensamiento filosófico, va a agarrar 4, ¿sí? Que hay unas que son cognitivistas y otras no cognitivistas. La diferencia de estas corrientes es que la cognitivista nos dice que es factible conocer la verdad. Obviamente no la verdad absoluta, ¿sí? En la filosofía no existe esta parte de voy a conocer toda la verdad absoluta, pero sí las corrientes cognitivistas nos dice que sí es posible un cierto tipo de verdad conocerlo, sobre todo con la ciencia y la filosofía que nos ayudan hoy en día. En cambio, las corrientes no cognitivistas nos dicen no se puede conocer la verdad. Y por lo tanto, no podemos unificar valores, ¿no? Y entonces, realmente tampoco se puede hacer una moral universal. Ahora, los que estamos en la parte de la corriente de pensamiento cognitivistas, consideramos que sí hay universalidad, ¿no? ¿Y cómo nos ayuda a saber la parte ética o antiética? Pues con los derechos humanos o derechos fundamentales, ¿no? Los derechos humanos realmente están estipulados a nivel internacional, que son ciertos valores que cada persona tiene. Y aunque haya hecho un acto inmoral, tiene cierta dignidad ontológica, bueno, no tiene cierta, tiene dignidad ontológica y tenemos que respetarlo, aunque haya quitado la vida a alguien, ¿no? Y que entonces va a estar en una cárcel, pero yo no puedo privarle sus derechos, ¿no? De alimentación, ¿no? De baño diario, de cuidados, ¿no? O sea, tiene esa dignidad ontológica, ese respeto, ese paciente, aunque haga este acto, y realmente tenemos que cuidarlo, ¿no? Entonces, es la diferencia con las corrientes. Y nada más porque a lo mejor las han oído, ¿no? Está la corriente personalista, que se le llama también un humanista o realista. Está la utilitarista, que les estaba comentando, que para muchos utilitaristas, una persona humana no siempre tiene las mismas características. Alguien que no tiene raciocinio dejaría de ser persona humana y es nada más ser humano, ¿no? Y entonces, si el significado antropológico, si tú ya no estás determinando que es una persona humana, alguien con Alzheimer, entonces es una cosa. Y para la filosofía y para el derecho están las personas y están las cosas. Y entonces a las cosas las puedo matar. ¿Sí me explicó? Entonces ahí es donde viene la línea tan delgada del significado antropológico. Si yo, utilitarista, determino que alguien con una demencia senil ya no tiene esa parte cognitiva importante o ese raciocinio,
Entonces ya no es persona humana, es cosa, y entonces puedo hacerle una eutanasia, ¿no? Puedo administrarle un medicamento para matarlo. En cambio, si eres personalista, y como los personalistas que comentamos o consideramos que la vida en todas las variantes es persona humana, aunque yo no tenga raciocinio, aunque esté en un coma, que haya tenido un accidente muy fuerte y esté en coma, aunque esté en estado vegetativo, ¿sí? Aunque sea un niño y no tenga todavía la conciencia moral o un embrión o un feto, sigue siendo persona humana. Entonces, de ahí se van a tomar estas determinaciones. La naturalista sociobiologista realmente nos dice que el ser humano va evolucionando y que al ir evolucionando tenemos que ir con la evolución, ¿no? Ahora, aquí entrarían muchos conceptos del transhumanismo, del H+, del superhombre, ¿no? Que son dilemas, ¿no? Que también ahí dices, híjole, ¿hasta cuándo vamos a modificar mi cuerpo, ¿no? Y ser un cyborg o ser un robot, cuando realmente, pues la naturaleza es tan sabia, el ser humano es tan, tiende a la perfección, ¿no? Y que estamos creados a imagen y semejanza de Dios, pues que realmente estemos modificando estas cuestiones, ¿no? Y la última liberal radical es cada quien tiene que tomar la decisión que quiera, cada quien determina la eticidad, siempre y cuando, ¿no? No te metas con mis decisiones. Entonces, es una corriente de pensamiento filosófico de la bioética, pero realmente es una corriente que va más a que cada quien puede conocer la verdad de diferentes maneras y cada quien puede tener una eticidad, ¿no? Y entonces les hago varias preguntas, ¿no? ¿A ustedes les gusta organizarse, no? El día a día, ¿te gusta organizarte? ¿Qué vas a hacer hoy? ¿O qué vas a hacer este mes? ¿Qué pendientes tienes, no? ¿Qué vas a hacer en un futuro? Si tienes una meta, ¿no? O sea, todo esto, pues generalmente habrá que me diga alguien, no, ¿sabes qué, Germán? A mí sí no me gusta organizarme, a mí me gusta el día a día, como vaya llegando, ¿no? Pero en la mayoría de los seres humanos, sociológicamente se ha estudiado que sí nos gusta organizarnos. Otra cosa es que se nos dé, ¿no? A lo mejor a algunos se nos da más la organización que a otros, pero siempre el ser humano está pensando en esa parte de organización. Luego les hago otra pregunta. ¿Te gustaría tener información para poder tomar decisiones? ¿O nada más que te digan, oye, ¿cuál te gusta? ¿Verde o azul? Y tú, sí, pero ¿para qué? ¿No? O sea, ¿me vas a regalar algo verde o azul de comida? ¿Me vas a regalar algo verde o azul de ropa? ¿No? O sea, va cambiando, ¿no? Entonces, ¿no nos gustaría a todos tener la información para yo poder tomar una decisión? O si te digo, oye, ¿te puedo hacer una cirugía A o B? ¿Cuál quieres? ¿Nos echamos un volado? ¿O la más económica? ¿O la que me tenga más posibilidades? No, más bien yo como médico te voy a dar toda la información para que entonces tú, no yo de manera paternalista, sino que entonces tú puedas tomar la mejor decisión para ti, ¿no? Otra pregunta que les hago, ¿no? ¿Cómo te sentirías si te dan tratamientos que no quieres? ¿Sí? También es importante, ¿no? O sea, el determinar, ¿sabes qué? Yo no quiero este tipo de tratamiento, ¿sí? Hasta qué cierto punto yo ya como paciente paliativo acepté la muerte del tiempo que Dios haya determinado y entonces me vas a dar tratamientos, ojo, no para curarme, sino para estar atrasando la muerte, ¿sí? Entonces, es válido decir, ya no quiero este tipo de tratamiento. Lo que para alguien puede ser que una quimioterapia o una radioterapia te cure de un cáncer, para el paciente paliativo ya no lo va a curar. Entonces, ¿sería ético decir, no quiero que me den más quimios? Claro que es ético, ¿sí? Desgraciadamente en América Latina un gran porcentaje de seres humanos, ¿no? ¿Saben dónde fallece? En las terapias intensivas, ¿no? Y no sé si alguno de ustedes ha tenido oportunidad de estar en una terapia intensiva y realmente son, pues, cuartos muy chiquititos, ¿no? Que realmente son pintados de color blanco o beige, ¿no? Que no tienen tantas ventanas, ¿no? Que las familiares no pueden estar todo el tiempo ahí. Entra un familiar, ¿no? Sale el otro y entra el otro. Y entonces generalmente fallecen con los doctores, enfermeras, con desconocidos, ¿no? Entonces tendríamos que preguntarnos, ¿dónde nos gustaría, cuando estemos en nuestras últimas horas o en nuestros últimos días, dónde nos gustaría morir, ¿no? Una pregunta, Carlos y Michelle, ¿sí voy atrasado o sí está bien el audio? Está bien el audio.
¿Sí? Está bien. Es que creo que hay un delay. Ok. Me dicen, si no se escucha. Entonces, la bioética nos ayuda a toda esta parte de analizar la enfermedad, de platicarla, de analizarla como familia, porque acuérdense que no es nada más el paciente, es todo lo que involucra realmente en la familia, en los amigos, en los doctores, en las enfermeras que están ayudando a favor del paciente, ¿no? Entonces, realmente podemos nosotros determinar y decir, ¿sabes qué? A mí me gustaría que mis últimos momentos fueran en mi casa, con mis familiares, con mis hijos, con mis hermanos, con mi cónyuge, ¿sí? Entonces realmente esa es otra cosa importante en la enfermedad. Ahora bien, ¿quién de ustedes ha elegido una persona que pueda tomar las decisiones médicas por ustedes? ¿Sí? Siempre y cuando tú no puedas. Habíamos platicado que todos estamos en una etapa de vulnerabilidad. Todos, no importando la edad que tengamos, podemos tener una enfermedad, un accidente y estar de manera inconsciente. Ahora, ya muchos de ustedes ya determinaron quién. Sería importante, ¿no? O sea, el determinar a alguien que nos conozca y decir, oye, si me pasa esto, quiero que realmente tomes una decisión cuando yo no la puedo tomar, ¿no? Entonces, fíjense qué importante la bioética es platicar estos temas. Mi esposa ya sabe lo que me gustaría a mí. A lo mejor no hemos platicado plan A, plan B, plan C, enfermedad 1, 2, 3, 4, pero por lo que me conoce, por lo que hemos platicado mis hijos, mi esposa y yo, podemos suponer qué le gustaría al papá, qué le gustaría a la mamá o qué le gustaría a mis hijos. ¿Sí me explicó? Por lo que me han comentado o por lo que comentamos, que ahí viene un gran problema que el ser humano no nos gusta platicar de las enfermedades y de la muerte, ¿no? Generalmente decimos, toca madera y no hables de eso, ¿no? Entonces, al contrario, tendríamos que platicar y decir, si en un futuro tuviera yo esto y que me tuvieran que dar medidas extraordinarias, sí quiero que me den medidas extraordinarias, o no quiero que me den medidas extraordinarias. ¿Dónde quiero fallecer? ¿En el hospital? Es válido. Hay gente que tiene mucho miedo y dice, yo quiero fallecer en el hospital. Y habemos muchos otros que decimos, yo quiero en mi cama, en mi cuarto, con mis hijos, con mi esposa, con mi perro, con mi gato, con quien sea, ¿no? Que es otra cuestión que en México, por ejemplo, no pueden entrar los animales, ¿no? Y que en otros países europeos está padrísimo que cuando eres un paciente terminal o estás al final de la vida, que puedan entrar las mascotas, ¿no? Pero bueno, les dejo esa pregunta. Les voy a poner este videíto nada más para que puedan ver qué son los cuidados paliativos y cómo los bioeticistas nos adentramos a platicar tanto con el paciente como con el familiar. Fíjense qué importante, ojo, no somos psicólogos. Hay ciertas cuestiones que le competen, ¿no? Al psicólogo y que nosotros no tenemos la pertinencia. Pero sí hemos estudiado ciertas cuestiones psicológicas que podemos ayudar al familiar o al paciente a que tomen las decisiones. Ahí les va. Espérenme tantito otra vez. She's just not even responding. She's just been laying here. She's been sleeping all day long, and she made some kind of weird noises in her throat. It just really scared me. I understand. So what I understand you to say is that over the past few days, that she's been weaker Yeah. and that she's been sleeping more, although she's had periods when she's been awake and she's been able to eat and drink a little bit Yeah. and take her medicines. But the day that you haven't been able to wake her up. And her hand, I mean, her hand has just been like really cold. I noticed the changes in her hands too. I noticed they're more cool and they're a little bluish. When I feel her pulse, it's quite weak. It's very thready. And when I watch her breathe, I see that it's very shallow. You notice it's just very gentle. So I think what I'd like to do is examine her, and then maybe you and I and Maureen can talk about what I think is going on in the living room. Would that be all right? Okay. Well, Melissa, Maureen and I came over because of the changes in your mother. And Maureen's been your hospice nurse for the last several weeks. I'm wondering what you're making of what we're seeing with your mother today. I don't know, I feel kind of confused because I thought that she would just keep going on the way she has been, but now she really seems different, like things aren't right. I'm kind of worried, if she can't eat, then she's gonna just get worse, and I don't want her to just get worse. So, I mean, maybe we need to give her, an IV or something like that. We could do an IV.
but I don't think it would make her better. I thought maybe you would say something like that. Did you? Mm. Melissa, I'm afraid your mother's dying. I'm not sure exactly, but she may be dying in a day or two. Like that soon? It could be. So no matter what we do now, it's not gonna help. No, I don't think anything we can do can stop her from dying. With the changes that we're seeing today, changes in her breathing, the changes in her hands, makes me think that her body is shutting down. What can I do to help her? Well, I think it's important for you to remember that there's a lot of things that you can do for her. And some of them you've already been doing. You've been keeping her mouth clean with the swabs that you've been using. And you've been making sure that her skin stays clean and dry. And you're going to continue to do those things. You can turn her on her side and put a pillow at her back for some support. And that will help some of the secretions that you've been hearing in her throat drain out. So I think it's important for you to know that you're doing all the right stuff. Okay. I thought that I would have more time with her or something, I guess. That's why many people feel it's never the right time. Yeah. As Maureen said, you've been taking a wonderful job taking care of her. Mhm. As you know, she said that she wanted to be comfortable. She wanted to die in her own home, in her own bed. And you're helping her do that. Is she in any pain? I don't see any signs of pain. Okay. I think if she seems like she's in pain, if she's grimacing. I can still give her some of the liquid pain medicine just inside her mouth, inside her cheek. Will people help me with this? Well, I can contact the social worker at hospice and he can make some phone calls and we can certainly get some caregivers in here to help you out. That way you can just continue to be her daughter, loving her and not giving her 24-hour care. Okay. So I agree with Maureen. There are many things that we can do for her right now. I think she can hear you. I think she can feel your touch. Most people are afraid of dying alone and dying in pain. I think you can assure that neither of those things happen to your mother. That's a lot. Okay. What other questions do you have for us? I guess just to know that you'll be there. I may not be able to see your mother again before she dies. You can certainly get me by phone and Maureen can get me by phone. But the hospice team is going to be able to be here to help you and your family through this. I'll be sure to give you a call. And so we can follow up. Okay. Okay? Mhm. ¿Se dan cuenta? Quisiera analizar el video y después la verdad es que me gustaría oírlos, ¿no? Como que me gusta dar mucho estas charlas, pero muchas veces me gusta más interactuar con ustedes, que haya preguntas, a lo mejor algún caso, ¿no? Que podemos empezar a comentarlo. Si se fijaron en el video, a mí me gusta mucho este video porque cómo fue el tono de voz del bioeticista siempre. ¿Se fijan? Fue un tono de voz siempre muy leve y ayudándole a que realmente fuera entendiendo el familiar y darle esa paz de que estaba haciendo todo perfectamente, porque muchas veces el familiar siente que no está haciendo todo por el enfermo, ¿no? Entonces, fíjense qué bonito era, el tono de voz siempre era tranquilo, ¿no? Siempre en forma propositiva, siempre explicando, y algo que hacemos mucho los bioeticistas es, le preguntamos realmente si entendió. ¿Por qué? Porque muchas veces pensamos que estamos diciendo, estamos platicando y realmente no reforzamos algunos conceptos y a lo mejor al paciente o al familiar le puede dar pena preguntar, ¿no? Entonces, siempre es muy bueno en la parte bioética, en la parte psicológica, el decir, ¿qué entendiste de lo que te dije? ¿Sí? ¿Entendiste esto bien? ¿Tienes preguntas? No ir poco a poco. Otra cosa importante es explicarle los signos vitales, ¿no? Que eso el bioeticista y el médico hacía muy bien, ¿no? El de, ¿te diste cuenta cómo estaban sus manos? ¿Te diste cuenta su corazón cómo iba poco a poco disminuyendo? ¿Te diste cuenta de ayer a hoy cómo era la respiración? O sea, tenemos que irle dando al familiar esa apertura de cómo va cambiando
toda esta parte al final para poder acompañar al enfermo, ¿no? Que le decía, por ejemplo, ahorita un IV o una endovenosa es colocarle un suerito, ¿no? Se podría. Y entonces decía, bueno, es que no cambiaría mucho y a lo mejor estaríamos picoteando a tu mamá, ¿no? Estaríamos, porque ya cuando alguien está ya muy en enfermedad terminal, las venas pues ya están muy delgadititas, ya realmente no tienen el músculo desarrollado y muchas veces queremos y nada más colocarle el suero cuando realmente para ese paciente ya sería una medida extraordinaria. Y muchas veces les decimos nosotros como paliativistas, dale lo que quiera tomar. Si quiere tomar 2 sorbos de agua, dáselo. Si quiere una malteada de proteína, dásela. Si no quiere comer, que no coma, ¿sí? Otra de las cosas es, ¿qué puedo hacer, no? Preguntaba mucho la hija, ¿qué puedo hacer? Y le contestó la otra bioticista, ¿se dieron cuenta? Lo que has estado haciendo, lo has hecho muy bien, el cuidarla, el bañarla, el asearla. Entonces, también como bioticistas, tenemos que estarle diciendo al familiar que ha hecho muchas cosas por el paciente y que lo que ha hecho ha ayudado muchísimo a que esté en paz y que esté en su casa y no que lo haga, no estoy diciendo que no, habrá gente que le guste estar en un hospital y que la enfermera se dedique al aseo del enfermo y que la enfermera se dedica a toda esta cuestión, a lo mejor leerle al enfermo, ¿no? Pero a lo mejor habremos muchos que sí nos gustaría, ¿no? Que nuestro familiar estuviera ahí, ¿no? Entonces, es una manera muy bonita que a mí me gusta abordar mucho esta parte de lo que hacemos los bioticistas en todo este tipo de enfermedades, de cómo dar malas noticias, también es importante, que muchas veces no nos enseñan en la facultad de medicina a cómo dar una noticia, ¿sí? ¿Qué es lo que conoce el paciente sobre esa enfermedad que le voy a decir que tiene? ¿Sí? ¿Cuál es su concepto en toda la cultura sobre esa enfermedad? Si realmente saben la causa o la etiología de esa enfermedad, para yo poderme dirigir realmente a cómo darle la noticia y que pueda tomar las mejores decisiones ese paciente. Ahora sí me callo, porque si no me callan, sigo y sigo y sigo hablando, ¿no? Me encantaría escucharlos a ustedes, si tienen una pregunta o, por ejemplo, comentario. ¿Quién quiere? No sean penosos. Ah, Bueno, ahí no, nos dicen, levantan la manito o algo para entonces nosotros abrir el micrófono a la persona y está de pueda, quiere. pueda conversar. Yo quiero comenzar con las preguntas y hay una pregunta que a veces tenemos un familiar enfermo que no entiende la enfermedad, la familia no entendemos la enfermedad, nos molestamos. ¿Cómo nosotros podemos hacer como para mejorar la convivencia? Claro, muy buena pregunta. Es con un tercero. ¿Sí me explicó? O sea, muchas veces queremos como familiares, queremos como amigos, queremos como paciente y no entendemos esa parte que realmente necesitamos que un tercero nos ayude, ¿no? Es como la psicología, ¿no? Que muchas veces yo les digo mucho cuando doy terapia de pareja, porque tengo una parte estudié un método que se llama Gottman, que es para la comunicación de pareja muy bonito, que siempre les digo, es que si tú te pones a discutir, ¿no? En pareja, solo, y no saben discutir adecuadamente, se van a subir, a subir, a subir, a subir, ¿no? ¿Qué pasa cuando vamos con un psicólogo o hay un tercero ahí? Pues te modulas, ¿no? Ya no estás solo en el cuarto gritoneándole a tu pareja, ¿no? Habrá muchos muy virtuosos que desde siempre, ¿no? Con su pareja a lo mejor han podido comunicarse adecuadamente. Entonces, el tener un tercero que conozca sobre el tema y que tenga conceptos psicológicos te ayuda muchísimo para ayudar a romper esa barrera, ¿no? De enojo, como decían ahí, el que estaba haciendo la pregunta, ¿no? Del enojo de la enfermedad. Claro que todos podemos estar enojados de la enfermedad. ¿Por qué? Porque no lo conocemos. Porque hay cuestiones que nosotros decimos, ¿por qué a mí? ¿No? Como yo siempre cuando tengo un hijo que tiene una experiencia de vida muy bonita, que me dice, es que papá al principio me decía, ¿por qué a mí? Y yo, pues, ¿por qué a ti no te iba a pasar? Sí, me explicó, es una manera muy chistosa que siempre lo manejamos, pero a ver, o sea, todos somos diferentes, todos somos vulnerables y todos podemos saber que nos va a pasar cualquier tipo de enfermedad. Entonces, creo que es hacer paz con tu enfermedad, que alguien más te la explique, que explique con verdad y que el conocimiento sea certero o verídico. ¿Sí me explico? Porque muchas veces hemos oído alguna situación, por ejemplo, algo que es muy malo es que cuando tú das un diagnóstico, por ejemplo, de cáncer, ¿qué es la primera idea que se nos viene a todos cuando nos dicen la palabra cáncer? Me voy a morir. Entonces, hay que saber cómo dar esa información, decir, es que es un cierto tipo de cáncer que puedo hacer A, B, C tratamiento. ¿Sí me explico? Y también, por ejemplo, cuando alguien te dice, tienes diabetes mellitus, ¿qué es lo primero que nos salta?
me van a cortar una pierna, me van a cortar un dedo. No, a ver, vamos a platicar, vamos a ver lo que es la enfermedad y cómo te puedo ayudar yo a que realmente no se desencadene este tipo de enfermedades, ¿no? Entonces, la respuesta así muy clara es siempre pedir ayuda, un acompañamiento a un tercero que sepa sobre el tema, ¿no? Y darle siempre esa paz, ¿no? Creo que el video lo demostró mucho cómo los dos bioticistas estaban con la hija y que realmente hablaban muy tenue, le explicaban, la iban guiando, si se fijan. Nunca fueron de manera dogmática a decirle, no le pongas la venoclisis, llévala al hospital, déjala así, ¿se fijan? Nunca dieron dieron muchos comentarios, pero así como diciendo, ¿serviría o no serviría el IV? Pues ahorita ya no serviría de mucho, ¿no? No sé si más o menos me respondí la pregunta. Aquí hay una pregunta en el chat que nos preguntan cómo, o sea, cuál es el rol del familiar que cuida al enfermo. Híjole, esa pregunta y respuesta es muy importante porque es el cuidador primario, ¿no? Y también el cuidador primario lo tenemos que cuidar. Desgraciadamente los latinos, ¿no? Digo desgraciadamente y también virtuosamente, somos mucho de que queremos cuidar a nuestros enfermos, pero también tenemos que apoyarnos como sociedad porque realmente el cuidador primario se va deteriorando su salud física y mental, ¿no? Entonces, yo creo que sí siempre hay un cuidador primario y los demás, que no somos primarios, debemos de cuidar a ese cuidador primario, ¿no? Decirle al cuidador primario, oye, yo te relevo, vete hoy a descansar, ¿sí? Yo te relevo, vete hoy a hacer otra cosa o sal nada más, ¿sí me explicó? Porque el cuidador primario se encarga generalmente de toda la parte física, pero es muy cansado toda esta parte, ¿no? Entonces, sería ideal que no hubiera un cuidador primario, sino que hubieran varios cuidadores primarios, ¿no? Es muy bonito, sobre todo como somos los latinos, ¿no? Que generalmente somos, como muéganos en la familia, ¿no? Y entonces a lo mejor vienen muchos primos, muchos tíos, y a ti te toca en la mañana, a mí me toca en la tarde, a lo mejor la familia no puede y está el vecino, que entonces el vecino se atraviesa a darle de comer. Entonces, creo que la respuesta correcta sería que ojalá no hubiera nada más un cuidador primario, que hubieran varios cuidadores primarios y en caso de que haya un cuidador primario, nosotros preocuparnos por ese cuidador primario, ¿no? Y entender que el cuidador primario no puede hacer de todo, o sea, no puede curar al paciente. Lo que podemos hacer siempre en los paliativos, yo siempre les digo de una manera muy chistosa, hacer que el paciente se sienta bien, físicamente, psicológicamente, que se ría, o sea, no voy a poder curarlo, no voy a poder hacer más de lo que yo quiera y voy a sentir frustración, porque todos los que hemos sido cuidadores primarios sientes frustración ante la desesperación. Entonces, creo que sería esa por ahí la recomendación, ¿no? Que hayan varios y ayudarnos y si no, cuidar ese cuidador primario. Ok, voy a leer las preguntas del chat porque tenemos varias. Dice, y Oye, ahora le abro... ahí está queriendo levantado la manita. Sí, ahí está mi mamá. Y ahorita le abro el micrófono. Ya te lo abro, mami. Dame un segundo. Dice, ¿qué dice la bioética sobre los pacientes con enfermedades mentales crónicas que no quieren recibir tratamientos? Córrelo, papi. Tratamientos, medicamentos causando malestar a sus familiares. Exacto. Híjole, esa es una pregunta muy buena y aparte es muy controversial. ¿Por qué? Porque tenemos que entender que un trastorno mental, el paciente no está determinando la decisión conscientemente, ¿sí? Y puede ser que lo rechace, como están diciendo, ¿no? Un paciente con un trastorno mental, una bipolaridad, una esquizofrenia, incluso la depresión, que es un trastorno mental, el paciente realmente está enfermo. No se suicida el paciente deprimido porque sea malo. Se está suicidando porque tiene esa enfermedad y realmente como sociedad lo tenemos que ayudar. Entonces, para la bioética es respetarlo, pero no podemos respetar su decisión porque no está de manera consciente. El trastorno mental no está haciendo que tenga ese raciocinio consciente el paciente que sea lo mejor para él. Entonces, de la parte legal o de la parte ético-moral, las personas que estamos alrededor de ese ser humano, ¿no? Sea pariente, no pariente, amigo, o incluso que no lo conozcamos, tendríamos que ayudarnos por medio de la ley a poder, por ejemplo, ingresarlo, a darle el medicamento, porque muchas veces cuando lo ingresas de una manera forzada por tener ese trastorno mental y darle el tratamiento, posteriormente, cuando ya ayudamos a esa parte consciente, el 95, 96, 97% de pacientes te lo agradece,
¿Sí me explicó? De hecho, por ejemplo, un dato muy interesante, los pacientes en los países que está legislada la eutanasia, en muchos de ellos, cuando tú les quitas el dolor, ya cambian de parecer, ¿sí? O sea, muchos pacientes que quieren eutanasia, le quitas el dolor con opioides, dicen, qué bueno que no me mataste, ¿sí me explicó? Porque era tan fuerte el dolor que realmente no me dejaba de una manera consciente determinar qué era lo mejor para mí. ¿Cuántos de nosotros no hemos tenido un dolor muy fuerte que dices, es que me quiero morir? ¿Sí me explicó? O sea, hay dolores de veras muy fuertes y entonces lo que hace la bioética es te ayudo, te acompaño, te quito el dolor y entonces que tomes las mejores decisiones, ¿no? Entonces, como resumen es, tenemos muchas veces que ocupar a la medicina, a la ley, para forzar y darles ese tratamiento para que ya después ese paciente de manera consciente pueda determinarlo, ¿no? Pero yo no le puedo decir a otro ser humano de, bueno, te respeto y entonces te vas a la calle porque tú no quieres tratarte y entonces te vas a tener problemas en la calle de cualquier situación, ¿no? O sea, tengo que preocuparme por ti, aunque no te conozca, ojo, aunque no seas mi familiar, yo tengo que entonces llamar a salud pública, a la delegación, a un centro de salud para que realmente le ayuden al paciente con trastorno mental. Es Bueno, nuestra obligación. voy a abrir el micrófono. Mami, ahí te vamos a abrir el micrófono. Y tenemos otras preguntas después. Tiene que abrirlo. Mamá, abre el micrófono tú. ¿Será ahí? Sí. Ya te Ahora, escuchamos. perfecto, muchas gracias. Bueno, doctor, primero agradecerle. Realmente esto ha sido un regalo que usted nos ha permitido, que nos ha dado. Y Dios lo bendiga, no hay palabras. Doctor, usted ha mencionado, mira, aquí está mi libreta de apuntes, vea. A mí me decían agendita, pero yo todo lo apunto. Usted ha mencionado muchas cosas y me voy a tratar de ser breve, pero voy a tocarlas como rapidito todas. Mire cómo se ríe Michelle. Primero, otra pregunta. La pregunta de Michelle me pareció interesante en función de los conflictos que se crean en la familia cuando tenemos un paciente, ya sea encamado, ya sea ciertas cosas, sobre todo en tiempo de pandemia, se vivieron situaciones muy difíciles en la familia. Así es que ella lo está diciendo porque lo sufrió, porque lo vivió, pues tenemos a nuestra madre que ya tiene cierto tiempo de encamada. Y hay algo bien interesante que usted mencionó. Voy a empezar por las cositas que más o menos aquí anoté. Trasplante de órganos. Doctor, aquí en nuestro país, por lo menos en Panamá, una persona sufre mucho cuando tiene que conseguir un trasplante de órganos, porque son meses de meses y no se consigue y eso es terrible. Yo le quiero agradecer porque hoy yo entendí que lo que yo, bueno, esto no se debe decir, pero yo soy donadora de órganos. Yo quiero que cuando yo me muera me quiten todo lo que esté bueno y se lo den a una persona que le siga. Y eso lo hago constar. Cuando usted saca su cédula, usted lo dice, y ahora que la renové hace pocos días, fui y dije, sí, soy donante de órganos. Y hoy usted me deja un poquito clara, porque alguien me dijo, eso no se hace, eso la iglesia no lo permite. Pues yo digo, pero si yo quiero ayudar. Eso por un lado. Lo otro es la dificultad, cuando usted mencionaba que a veces le quitamos el órgano a una persona, pero esto que hay que ver la parte bioética, y lo comprendí, porque entonces yo no sé si al quitarle el órgano a esa persona, cómo va a quedar esa persona. Y eso usted lo explicó con mucha claridad, doctor, muchas gracias. Pero uno de los grandes problemas que existe en mi país, en nuestro país, perdón, es que nosotros, la gente a veces muere esperando que se le pueda hacer un trasplante de hígado, un trasplante de corazón, un trasplante de... Yo conocí el caso de unos hermanos que ella pudo donarle su órgano a la hermana para que, un riñón creo que era en ese caso. Pero usted me ha puesto a pensar ahora, bueno, ¿y cómo quedó él? ¿No? Ojo, eso tiene sus consecuencias, me imagino, trae sus cosas y demás. Eso usted lo explicó con mucha claridad, pero eso es lo que le quería decir. Estamos como, yo me sentí cuando usted hablaba de eso en un 3 y 2, porque mañana a mí me dicen que mi hermana necesita un órgano, si yo estoy, yo se lo voy a querer definitivamente dar, porque de aquí a que yo consiga que se lo den, imagínese, doctor. Entonces eso me gustó mucho la forma como lo planteó y quería comentárselo. Hay otro tema, doctor,
que realmente usted hoy me ha abierto, yo no tenía idea porque esto está muy, muy relacionado con la ética, está muy relacionado con la fe también, con nuestra fe católica, vamos a decirlo así, y es el tema de los in vitro, ¿verdad? Y yo no tenía idea que se estaban acumulando tantos in vitro. Ese es un caso que también es preocupante y que yo creo que alguien debe llevar una norma, debe presentar, por lo menos aquí en Panamá, un anteproyecto de ley, ¿verdad? Que regule estas cosas, ya sea desde el Ministerio de Salud, porque eso, doctor, aquí está que la gente guarda y de verdad, yo no sé qué pasa, no hay control, hay clínicas muy serias, pero sabemos que hay otras que se prestan para muchas cosas. Entonces le quiero agradecer porque a mí se me abrió toda usted ha abierto hoy una caja de Pandora. Entonces, Mami. ya debe estar Carlos y Michelle diciéndome que me calle. Bueno, es que vamos a leer las preguntas que están en el chat. Ajá, Bueno, nada más rápido le contesto a Ixa. Ya no me demoro. El otro tema, doctor, es cómo me gustaría a mí morir. Doctor, increíble, pero hoy nos reunimos con un primo porque hoy el cumpleaños y su esposa murió hace poco y estábamos tranquilos, lo vimos muy animado, muy contento, lo invitamos a desayunar. Es el primer año que él amanece sin su esposa. Eso está reciente. Entonces mi hermana y yo lo invitamos. Usted sabe que él se quebró cuando dijo, a mí lo que me duele es que yo no estaba ahí en el momento de la muerte. Y esa es otra limitación que yo creo que está a nivel de internacional, me atrevo a decir, en muchos países de la región. Vamos a hablar de los países de la región. ¿Qué pasa? Que realmente de repente, no, que alguien tiene coronavirus, no se permiten las visitas, pero algo hay que hacer y yo creo que en el caso de la esposa de mi primo, ellos sabían lo que iba a pasar. Yo siento que se sabía, entonces, ¿por qué no dar esa oportunidad? ¿Por qué no? Quizás es lo que usted dice, porque no lo hemos hablado. Yo sé que él hubiera estado feliz si se le hubieran dicho, ya está bien grave, ella no pasa de esta noche y llevársela para su casa. Porque a mí me dio mucho dolor hoy. Y ahí estaba mi hermana presente y él lloró. Él lloró, dice, a mí lo único que me duele es no haber estado allí. Entonces, eso realmente es muy, muy importante. Ya me quedo calladita, doctor, eran mis comentarios. Estoy muy agradecida, me ha aclarado muchas cosas y es muy, muy interesante. El otro tema que me ha puesto a pensar y voy a tratar de estudiar un poco de esto, cómo dar la noticia. Cómo dar la noticia. Tanto cómo la da el médico y cómo darla nosotros a los familiares. Exacto. Porque para eso no nos preparan. Claro. No, pues muchas gracias, Aixa. Y primero, de antemano, gracias por compartir con nosotros. Y rápidamente le contesto los 4 puntos. En cuanto a la Iglesia Católica está a favor de la adoración de cadáver. ¿Sí me explicó? O sea, no tenemos ningún conflicto. La Iglesia Católica, por principio de solidaridad, lo ha dicho. Cuando ayudamos a otro ser humano, es válido. ¿Sí me explicó? En la religión judía es diferente, ¿no? Por la parte de los 7 cielos, de que las personas judías deben de estar enterrados completamente y en todo momento juntos del cuerpo, ¿no? Pero para que se queden tranquilos, la religión católica está a favor. Y lo que usted bien dice es muy importante, platicarlo, ¿sí? Mis hijos que tienen 13 años son gemelos, los 2 ya hemos platicado, los 4 hemos platicado sobre los trasplantes y ellos quieren ser también donadores. Entonces, si Dios no lo quiere, fallecen dentro de poco, mi esposa y yo ya sabemos que vamos a estar en el duelo, pero en ese momento les vamos a decir, la decisión de mi hijo era donar. Llévense inmediatamente el cuerpo y que puedan ayudar a, no sé si 1, 2, 3, 4, 5 niños, porque ya lo platicamos. ¿Sí me explicó? No es lo mismo en ese momento tan trágico que podemos tener cualquier persona, el que vengan y alguien nos diga, ¿lo donas? ¿Sí me explicó? Y es lo que usted nos decía, Ixa, ya lo tiene muy mentalizado y sabemos que podemos ayudar, ¿no? La otra cuestión que comentó también es el obligar desde el inconsciente a un hermano a donar. ¿Sí me explicó? O sea, también se puede dar por amor, pero creo que muchas veces lo tomamos a la ligera y cuántas veces no obligamos al otro
porque es el hermano que forzosamente tiene que donarlo, ¿sí? Y hay complicaciones y hay consecuencias que podemos hacer. Entonces la bioética dice, estamos a favor también, pero creo que no es tan fácil como obligar al hermano o tú dar todo por esa persona, ¿no? Lo que bien dice del in vitro, deben de haber proyectos de ley. En México, desde el 70 se hacen este tipo de tratamientos y no hay un proyecto, no hay una ley todavía, ¿no? Y tenemos que hacer el proyecto de ley. Lo que usted dice, ¿no? Es cómo me gustaría fallecer, ¿no? Ese es lo que nos tienen que respetar y nosotros determinarlo, ¿no? Gracias, Aixa. Bien, vamos entonces aquí en otras preguntitas. Son dos preguntas a una misma persona. Dice, si un paciente sin familiares en un albergue tiene que tomar una decisión respecto a su salud, ¿quién la tendría que tomar? ¿Quién la tendría que tomar? ¿En el hospital los médicos o en el lugar donde vive? Exactamente, fíjense, por ley, y esto es en la mayoría de los países, no conozco de Panamá, pero yo creo que va a ser muy parecido a América Latina, de toda América Latina, por ley está primero el cónyuge, ¿sí? Sea esposo o la persona que viva en unión libre con esa persona, ¿no? Luego están los hijos mayores de edad y luego están los padres. Si no hay nadie, como comenta en este caso, que esté en una clínica o en un asilo, fíjense cómo la ley le da esta parte tan bonita al médico, por eso es importante que el médico sea ético, que la ley le determina al médico que tome la mejor decisión con todos sus conocimientos y su eticidad, lo que puede ser mejor para el paciente. Entonces, cuando doy clases en medicina, les digo, es que fíjate que realmente, o sea, los pacientes cuando están inconscientes y que no hay nadie que tome las decisiones, te están dando a ti esa confianza, ¿no? De ahí la importancia de la ética en todas las profesiones, pero mucho más en la medicina. Entonces, la respuesta es el médico toma las decisiones. Otra pregunta, dice, ¿dónde se puede estudiar bioética siendo psicóloga? ¿Lo puedo hacer? Claro que sí, por eso les decía, cualquiera, en México, por ejemplo, y en muchos países latinoamericanos, son maestrías o doctorados. Ahora, si tienes una licenciatura, desde cualquier licenciatura puedes entrar a maestría, ¿sí? En Estados Unidos hay una licenciatura de bioética, no es como en América Latina que ya es cuestión de maestría o doctorado, sino que puedes estudiar la licenciatura. Entonces, claro que sí, al ser transdisciplinario es desde arquitectos, psicólogos. De hecho, la psicología nos ayuda muchísimo, ¿no? Entonces sí se puede. Ahora bien, si no quieren hacer una maestría o un doctorado, pueden hacer cursos, ¿no? También que es bueno, ¿no? Cursos o diplomados, por ejemplo. Tenemos otra pregunta, dice. Comentario. Otro comentario aquí. En mi experiencia fuimos, bueno, esto hablando de la cuidadora primaria, en mi experiencia fuimos 2 cuidadoras primarias en un SV, no sé qué, que tuvo hace años, nuestra madre, y gracias a los cuidados salió adelante. Aquí viene otra pregunta. Dice, yo tengo un compañero de diálisis que tiene varios familiares atentos y tienen horario de quien lo lleva y quien lo busca, y otros que van solos a diálisis y no tienen nada de apoyo familiar. Siempre veo ambos escenarios. En mi caso, esta es una paciente de diálisis, tengo un cuidador primario y lo ha sido por 13 años. Un muy buen cuidador primario tiene ella. Muy buen cuidado primario. Y otra cosa es también que los pacientes, cuando seamos nosotros los pacientes, no sentirnos mal. Siempre que decimos, es que no te quiero dar molestias, ¿no? Es comprendible. Pero yo siempre les contesto, porque cuando yo he sido cuidador primario, es que no es molestia, es por amor. O sea, no lo hago porque tengo que hacerlo. Entonces, no te preocupes, porque fíjense que también para el enfermo es muy difícil el aceptar al cuidador primario. No porque no quiera, es porque le da pena aceptar todo, desde los cuidados personales, el cuidado, el dar las medicinas, el darle de comer, ¿no? Entonces, creo que tenemos que cambiar ese chip, ¿no? Y sobre todo eso lo tenemos mucho los latinos, que esa es una ventaja, ¿no? Que realmente no nos importa, o sea, lo hacemos por amor, ¿no? Y que también, por ejemplo, en México, que tenemos, y seguro como en Panamá, ¿no? Que los vecinos, ¿no? Que a lo mejor se involucran y entonces tú tienes que salir, no falta el vecino que se atravese y le da de comer a tu familiar, siempre y cuando a tu enfermo. Entonces creo que cambiar esa perspectiva de lo hago porque soy tu hijo, porque soy tu esposo, tu esposa, tu papá, es lo hago por amor, ¿no? Y me canso, pero no me pesa. Ok, aquí la misma persona nos comenta que ya lleva 9 años en la lista de espera, esperando un trasplante renal, y tengo el caso de una prima le donó a su hermana hace 20 años y ella está súper estable. Es un comentario que... Claro.
Qué bueno. Sí, o sea, podemos vivir sin un riñón, claro que sí. Y te digo que está a favor de esa parte por amor, por solidaridad, el realmente cuando tenemos un órgano par darlo, ¿no? Pero también digo, no sé si han visto, hay una película que se llama My Sister's Keeper o La decisión más difícil, que realmente muchas veces como papás obligas a un hijo a darle al otro hijo ese órgano, ¿no? Entonces, que hay también, no está mal, está padrísimo por amor, pero también tendríamos, como decía Ixa, ¿no? Tendríamos que ver, por ejemplo, en esta película, la jovencita de 10, 11 años, el decir, ok, lo doy por amor, pero ¿qué va a pasar ya con un riñón? Cuando mi embarazo, ¿cómo va a ser? ¿No? O sea, la enfermedad, ¿cómo va a ser cuando tengo una enfermedad? ¿Y qué pasa si pierdo el riñón? Entonces, la bioética no dice que está bien o está mal, simplemente dice, hay que analizar y hay que pensar y no obligar desde la parte inconsciente que por ser hermano, hijo, hija, deberíamos de dar sin preguntar y sin nada el riñón o el órgano, ¿no? Acá hay otra pregunta. Si desea acompañar a adultos mayores de hogares donde no están recibiendo visitas, se les presenta a la institución un programa, se aceptan y también los adultos mayores se les conversa y aceptan, ¿es suficiente para cuidar el componente bioético? Exacto, completamente, ¿no? El acompañamiento es lo que decimos, no necesitas una licenciatura, una maestría, un doctorado, el acompañamiento a otro ser humano es lo que te hace la diferencia. ¿Cuántas veces, no? Y no les pasará a muchos de ustedes cuando estamos en un velorio o estamos en una situación difícil que no sabemos cómo acercarnos, ¿no? No sabemos cómo decir, como decía Ixa, no sabemos ni dar malas noticias, ni sabemos cómo acompañar, ¿no? Y muchas veces necesitas que estés ahí al lado llegar, darle un beso y decir, aquí estoy, ¿no? A la persona. Pero nos han dicho, no, tienes que decir, lo siento, ¿no? O tienes que ir y comportarte así. Entonces, creo que tenemos que ser más empáticos, más salir nuestra personalidad, más salir lo que tú quieras en ese momento que te haga acompañar al enfermo o al paciente, al adulto mayor o al niño o a quien sea, ¿no? En Estados Unidos, por ejemplo, hay algo muy bonito que muchas personas de manera altruista van a los cuidados intensivos neonatales a cargar bebés como canguros y no los conocen. Pero entonces decir, bueno, yo puedo darle mi pecho a este bebé prematuro para que salga adelante. Entonces no tienes que hacer nada más que ponértelo contacto piel con piel. Entonces lo mismo con un enfermo, con un paciente adulto mayor, es estar ahí, agarrarle la mano o hablarle. Eso es lo que necesitamos. Bien, acá tenemos otra pregunta. ¿Qué sugiere la bioética acerca de las cirugías plásticas? Ay, no me quiero meter a ese tema, pero es muy interesante, ¿no? Realmente acuérdense que parte de la salud, ¿sí? Es la mente, la psique, ¿no? La salud mental es muy importante. Entonces, si es una dismorfia corporal, ¿sí? O sea, que realmente el paciente no tiene adecuada percepción de su cuerpo, es obligación del cirujano plástico de no operarlo y darle apoyo psicológico. Ahora bien, si es nada más una cirugía porque a lo mejor le puede cambiar, ¿no? El autoestima a un niño, una niña, un joven o un adulto, que te puede cambiar esa parte, es válido porque es parte del trastorno mental, no trastorno mental, es parte de la psique que nos va a dar la autoestima. Ahora bien, ¿dónde está la línea? Por ejemplo, si yo tengo la nariz muy aguileña que siempre me ha dado, lo ideal y la utopía es que todo el mundo nos quisiéramos como somos. Eso sería maravilloso, ¿sí me explicó? El todos aceptarnos, pero desgraciadamente vivimos en una sociedad muy difícil o muchas veces mi autopercepción. Entonces, las personas que sí tengan esa parte que les afecte en su parte psicológica, sería válido hacerlo siempre y cuando sea la esencia del ser humano. ¿A qué voy con esto? La tengo aguileña y el cirujano plástico me va a ayudar para ponerla más recta. Está bien. Ahora, ¿qué pasa si yo digo, es que está de moda que en lugar de 2 narinas, 2 hoyitos, sea 1? Pues eso ya no es la esencia de un ser humano. Entonces ya sería antiético. O quiero ser gatito, ¿no? Y entonces hay cirujanos plásticos que ponen orejitas, ponen bigotitos, pues no es tu esencia, ¿no? Entonces la respuesta concreta es siempre y cuando sea para la parte mental, o sea, que lo hagas por ti, no por tu esposo o esposa, no por tu trabajo, no porque seas actor y tengas que dar cierta imagen de belleza occidental, ¿no? Sino que lo haces por ti y que sea dentro de tu esencia de ser humano, sería válido. Bien, bueno, aquí tenemos un comentario que es que antes pusieron unas siglas y no me las sabía y entonces explican que fue un accidente cerebrovascular isquémico, lo que le dio a mi madre y el personal de salud nos orientó en los cuidados que debíamos tener
Como usted explicaba, la orientación acerca de la enfermedad nos hizo darle los mejores cuidados. Acá hay otra pregunta. Dice, ¿cómo dar un diagnóstico? Ejemplo, que una persona tiene un diagnóstico, el paciente a su familiar, a los familiares, a los hijos, a los esposos. ¿Cómo hablarles de la enfermedad? Claro, es que algo muy importante, y quien después podemos hacer una charla de esto que es muy padre, que son cosas muy sencillas que no las determinamos. Entonces, primero tienes que ver cuál es el mejor momento de darlo, ¿sí? Cuando le vas a ir tú a un paciente que está en el hospital, a lo mejor vas a las 5 de la tarde y no está con nadie, entonces tú tienes que pensar a qué hora va a llegar su familiar, ¿no? El familiar con el que le gustaría escuchar ese diagnóstico. 2, tengo el tiempo para darle ese diagnóstico y resolverle todas las dudas. Entonces, como médico, cuando doy este tipo de pláticas de cómo dar malas noticias a médicos, tienes 5 minutos, no des la noticia. O sea, ve a dar una noticia cuando tú realmente tienes el tiempo de que todas las dudas que surjan las puedas determinar. 3, que haya un lugar adecuado. Ni en el pasillo, ni en rápido en una oficinita. O sea, debe de haber en todos los hospitales o en todas las clínicas o en todos los asilos un cuarto destinado para dar malas noticias. O sea, no le vas a poner ahí el término, ¿no? Malas noticias, pero que todo el mundo sepa que ese cuarto es para las malas noticias, que no te van a interrumpir. 4, apagar tu celular. Es que fíjense, son cosas muy sutiles y muy lógicas que pónganse ustedes como pacientes, ¿no? Te están dando una mala noticia y sonó el celular del doctor, ¿no? O lo llamó la enfermera, o estás en el pasillo y entonces todo el mundo oyó, ¿no? Entonces, hay ciertas características que no voy a entrar ahorita por el tiempo, pero que sí podemos ayudar a esas cuestiones. Otra es saber qué sabe el paciente sobre esa enfermedad. Entonces, yo tengo que decirle a un paciente que va a tener diabetes mellitus, ¿no? Entonces le digo, oye, ¿qué sabes tú sobre la diabetes? A lo mejor ese paciente, lo único que sabe de la diabetes es que todos los que han tenido diabetes se han muerto y amputados. Entonces, tengo que saber qué sabes para decirte, no siempre se muere de diabetes, no siempre te amputan una extremidad por tener diabetes. De diabetes podemos cuidarte muy bien, ¿no? Entonces, son varios aspectos que es importante destacar, pero les digo los principales. ¿Y cómo le das la noticia? Ponte, tú enfermo, te enteraste a tu familiar. Ah, exacto. Pues algo muy importante es, ¿quieres saber? O sea, también tenemos que preguntarle tanto al enfermo como de enfermo a familiar, como lo dices muy bien, Michelle, ¿quieres saber? O sea, la mayoría de los enfermos sí quieren saber el tratamiento y la mayoría de los familiares también quieren saber. Es raro cuando tú le dices a un enfermo, ¿quieres el diagnóstico? Que te diga que no, generalmente ya lo saben. Ahora, la parte bioética aquí muy importante, y ahorita sigo con la pregunta, Michelle, es que mucha gente no le dice al enfermo lo que tiene. Y esa es falta de ética. ¿Sí me explicó? No le voy a decir a mi abuelito o mi abuelita qué tiene. ¿Para qué? No, pues a todos nos gustaría enterarnos. ¿Sí me explicó? Todo mundo tenemos el derecho de tener realmente el diagnóstico. Si te preguntan, ¿no? Tú le preguntas a tu abuelito o a tu abuelita, oye, ¿quieres saber lo que tienes? Y si te dice que sí, sí hay que decirlo. Muchas veces los hijos toman las decisiones por el adulto mayor y muchas veces no les dicen la enfermedad terminal que tienen o que van a fallecer, ¿no? Entonces a todos nos gustaría pues, realmente prepararnos, ¿no? Y cómo decirle a los familiares como a un niño, directo y con amor. Esa es la respuesta, ¿sí? Ni dar vueltas, ¿no? De que no sabemos cómo decirlo y entonces, ¿no? Directo, con amor y siendo propositivos, ¿no? ¿Qué vamos a hacer? Nada más. Yo creo. Bueno, y ya, fíjate esto ya, déjame revisar el chat. Ya. Ya, y bueno, ya ya realmente se nos está acabando el tiempo y nada, como para terminar, Germán, que aquí hay en el grupo, y me incluyo, pacientes como, bueno, ya tú sabes que te lo comenté un momento, pacientes que tenemos una enfermedad crónica, que no nos la vamos a quitar, que la vamos a tener toda la vida. Entonces, ¿qué nos dirías a nosotros como enfermos y también como a los familiares de aquellos pacientes que tenemos esta enfermedad? Pues bien, algo que me gusta mucho decir, ¿no? Es de que todo tipo de enfermedad que esté generando algún síntoma o dolor, hay que combatirlo con opioides o morfina. Pero todo el sufrimiento
que el sufrimiento es la parte de aceptación, la parte de negación, la parte de la mente, del cómo nos sentimos, saben cuál es el tratamiento. Así como para el dolor son los opioides, para el sufrimiento es el amor, nada más. Entonces, ¿cuántas veces lo único que necesitamos es el amor, la empatía, la comprensión, ¿no? Entonces, tenemos la parte física de los opioides y al sufrimiento, el amor, nada más. Es una frase muy sencilla y que dice muchísimo, ¿no? Muy bien, gracias doctor. La verdad que me quedo con esto, ¿no? El amor a uno propio, el amor propio es importante. ¿Sí? Si yo no realmente me amo, ¿cómo puedo yo amar a las otras personas? Entonces, amarme tal como soy, de manera incondicional. Siempre a veces las personas que acuden a consulta dicen, no, es que estoy enfermo, tengo cierto problema de riñón o tengo el corazón, algo, ¿no? Sí, pero no estás enfermo completo, solamente es una parte de tu cuerpo. Que hay que cuidar, que hay que ahorita mismo sí aceptar la enfermedad tal como es. No tener resistencia, porque cada vez que nosotros tenemos resistencia a una enfermedad, eso se duplica. Porque vienen entonces los trastornos mentales, nos descompensamos, nuestro sistema inmunológico se debilita y una cosa lleva a la otra y eso es lo que a veces no queremos, ¿no? Entonces, aceptar la enfermedad, abrazar la enfermedad, es algo natural. Todos nosotros los seres humanos no somos eternos. Todos los seres humanos vamos a tener la enfermedad. ¿Que es doloroso? Sí. ¿Y es inevitable el dolor? Sí. Pero uno decide si sufrir o no sufrir. ¿Cuánto tiempo voy a extender mi sufrimiento? Sufrimiento psicológico, ¿no? ¿Cuánto tiempo voy a extender este sufrimiento? La acepto, la abrazo, me amo tal como soy y sigo adelante, aprovechando el día como si fuera mi último día. Abrazar mi enfermedad, amarme a mí, amar los que están a mi alrededor y disfrutar de la vida. Y muy Dice, importante, ajá. perdón, no te quería interrumpir. Que lo que dices sí me hace muy importante, ¿no? Y yo muchas veces les digo, ¿cómo le vamos a dar sentido a la muerte si muchas veces no hemos encontrado nuestro sentido de vida, ¿no? Y la parte de la trascendencia, ¿no? Yo eso les puedo decir de manera personal. Yo no sé si yo, Germán, sería el mismo sin mis enfermedades, sin las enfermedades de mi hijo, ¿sí me explico? No sería el mismo. Entonces, si es cierto, como dice Carlos, ¿no? De muchas veces de abrazar la enfermedad, el entender que hay algo más allá, algo allá que me invita a la perfección, ¿no? De cuando vaya a fallecer, me está perfeccionando en ciertos aspectos. Entonces, tomar las cosas, no estoy diciendo que no sean duras, todo mundo tenemos, ¿no? Es, como dice Carlos, ese estado de vulnerabilidad y que tenemos esa susceptibilidad y todo mundo somos seres humanos que vamos a tener enfermedades, pérdidas de cualquier tipo. Entonces, esta parte que dice Carlos me gusta mucho abrazarla y más que nada saber que hay una trascendencia atrás, ¿sí? Que tú eres así ahorita gracias a todo lo bueno y todo lo malo, por decir así, que nos ha pasado. Fíjense que no serían los mismos si no hubieran pasado por esto. Bueno, doctor, la verdad, y gracias por acompañarnos. Las personas dicen, bueno, infinita gratitud por todo lo que ha compartido. Ha sido una jornada gratificante. Otros dicen, bueno, el video se vio reflejado ese cuidado que le da a su mamá, que lo hace desde el amor. Eh, y la verdad, de verdad, muchas gracias. Igual a todos los que se han unido a este conversatorio. Esperamos que no sea el último. Este es el primero de muchos. Invitar a algunos profesionales con algunas especialidades que tal vez nosotros no conozcamos, invitarlos pues y seguir nutriéndonos de sus conocimientos, de su experiencia. Aquí hay personas luchadores, aquí hay personas bueno, también conocemos personas que se encuentran en una enfermedad y aún así siguen adelante, sonriendo, disfrutando de la vida. Hay momentos, obviamente, que a veces su estado de ánimo decae, pero son los pocos. Son muchos más los momentos donde siempre tienen una sonrisa para dar. Así que bueno, la verdad agradecido con todas las personas que están aquí.
Dice, gracias, aquí las personas, excelente información, gracias, bendiciones. Michelle. Si quieres. Bueno, gracias, doctor, por acompañarnos. El doctor tiene una experiencia muy bonita con su familia. Doctor, 2 minutos, ¿la puede explicar en 2 minutos? Claro que sí. Sí, mi hijo Nicolás, uno de los gemelos, desde que nació tiene un tumorcito en el cerebro, ¿no? Y que nos ha costado, pues ahí, tanto la aceptación como papás, ¿no? Hasta como él, ¿no? A su corta edad, el saber que ese tumor, pues lo estamos vigilando, ¿no? Luego al pobre le diagnosticaron autismo, ¿no? Luego síndrome de Tourette. Luego trastorno oposicionista desafiante, ¿no? Entonces, algo que nos reímos ya mucho ahorita como familia, ¿no? Es de que él siempre nos decía desde chiquito, desde los 5 años, es, díganme todo lo que venga, ¿no? Y él es muy virtuoso, la verdad es que somos muy afortunados, su mamá y yo, de tenerlo, porque a él le gusta mucho decir lo que tiene y salir a la calle y decirlo. Entonces, creo que todas las discapacidades, él que tiene una discapacidad pues sensorial, una discapacidad intelectual y a lo mejor también tiene discapacidad física, el que no encerremos ni no hagamos que se noten las personas que tienen cualquier tipo de discapacidad. Entonces él sale, da plática, dice, y le dice a los otros niños, ¿tienes un trastorno mental? ¿Tienes bipolaridad? ¿Tienes depresión? Dilo, no tienes por qué sentirte mal, ¿no? Entonces, pues estamos haciendo ahí ciertas cosas y realmente, pues como todos, ¿no? No es un niño especial, nosotros no somos padres especiales, somos padres y él es una persona que pues hace todo por su trascendencia y por salir adelante, ¿no? Pero sí, pues les comparto esa parte, ¿no? Que hacemos. Sí. Bueno, nos pueden seguir también en nuestras redes sociales. Gracias de verdad por esa experiencia. Yo tuve una vez, estaba haciendo algo y me colé en la clase de Michelle cuando su hijo estaba compartiendo la experiencia, su vida, y la verdad, un niño sumamente inteligente, dinámico, comunicativo. O sea, la verdad que a mí me impresionó y sobre todo usted cómo le ayuda como padre y su esposa también, es darle pues, o sea, no tiene un hijo especial, ¿no? Claro. Las oportunidades que para que él se pueda desarrollar como un ser humano como todos nosotros. Nuestras redes sociales, recuerden, nos pueden seguir en Instagram, @Carlos de León Psicólogo, la de Michelle, @lab_mamá_. ¿Y cuál es la no sé, red de su hijo, doctor? Es que tiene una perrita de servicio de alerta médica para la epilepsia, se llama Mika. Entonces es Mika Service Dog, está en Instagram. Ajá. Así que bueno, muchas gracias a todos. Gracias, doctor, por su compañía. Gracias, esperemos que les haya gustado y bueno, gracias por todo ese compartir que nos ha dado. Gracias a ustedes y ya tendré que ir a visitarlos a Panamá, a conocerlos a todos. En vivo, exacto. O al revés. Bueno, doctor. Que Muchas pasen gracias. buenas noches y bendiciones a todos. Cuídense. Carlos, Dios te bendiga. Qué gracias. Gracias, Papole. Nos vemos, hermano. Hay gente buena No, papá, en esta gracias. tierra, de mirada cristalina y Amén, nos vemos. contagiante sonrisa. Hay gente buena en esta tierra que se alegra por lo bello de lo, Gracias. de lo pequeño. El taller aclaró muchas de mis dudas. A ustedes por estar acá. Gracias a ustedes. Gracias. Quiero tomar la foto. Arely dice que le gusta. Porque hay en el otro a esa gente más que buena. Yo le quiero dar las gracias. Con su vida hoy sostienen este mundo. Yo quiero ser uno de ellos, de esa gente más que buena, para construir un mundo justo y bueno. Y así crezca la esperanza. Y así crezca la esperanza. Hay gente buena en esta tierra que trabaja honestamente cada día con esfuerzo. Hay gente buena en esta tierra con mano abierta en lo que tiene da para ayudar al resto. Hay gente buena. Hay gente
tierra, héroes valientes y aguerridos, ellos son de